En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, en este tiempo otoñal quiere coincidir la Sagrada Liturgia con el ocaso del año litúrgico. Vamos hacia el final, hacia el desenlace de este año, precisamente en este mes de octubre que se culmina en el último domingo con la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey universal, y por tanto que evoca ante nosotros, como la antífona del introito de hoy, esa figura majestuosa de Cristo que contemplaban aquellos primeros cristianos en los ábsides de las basílicas romanas, el Pantocrator, el juez de vivos y muertos, aquel ante el cual un día también nosotros tendremos que rendir cuentas. Y por tanto hoy la Sagrada Liturgia nos presenta dos temas fundamentales. El primero de ellos es tomado de la epístola a los Efesios. El apóstol nos habla de una realidad en la que la vida del cristiano está inmersa, una guerra, un combate cósmico. Lo veníamos mencionando a lo largo de estos últimos días con motivo de la solemnidad de San Miguel Arcángel al final del mes de septiembre, que también tuvo que capitanear ese combate espiritual con aquellos ángeles rebeldes que se habían rebelado contra Dios nuestro Señor. Y San Miguel, como representa su propio nombre, dijo: ¿quién como Dios? Lo mismo en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, en la que conmemorábamos precisamente esa advocación anterior de Nuestra Señora de las Victorias, haciendo referencia a la victoria de las tropas de la Liga Cristiana contra los otomanos, contra los turcos en el Golfo de Lepanto. Y hablábamos de un arma particular que nos fue dada del cielo por la Santísima Virgen, el Santo Rosario. Y hoy nuevamente el apóstol nos habla de este lenguaje bélico, pero no de una violencia física, sino de una violencia espiritual. Los enemigos de nuestra salvación son tres: el mundo, el demonio y la carne. Y si no sabemos bien discernir quiénes son nuestros enemigos y no los sabemos desenmascarar, entonces nos van a encontrar indefensos, porque sin duda vendrán a hacernos la guerra con sus pompas y vanidades, con todo ese aparato que tiende siempre a embaucarnos, a embelesarnos, a intentar acaparar toda nuestra atención, precisamente para que privemos al Señor del protagonismo que Él mismo requiere, siendo, en definitiva, dueño y Señor de todo lo creado, nuestro soberano. Y por tanto el apóstol nos dice que hemos de revestirnos con todas esas armas que él va describiendo: el yelmo, la armadura, la coraza, el escudo. ¿Para qué? Para que cuando vengan estos enemigos podamos defendernos, podamos hacerle frente, para que estemos bien protegidos, porque esa batalla, ese combate se va a dar. Podríamos evocar el ideal cristiano medieval, el caballero cristiano, el milites Christi. Pero en definitiva esto no va de un periodo de la historia, sino de todos los tiempos. Y el cristiano siempre tiene que estar en guardia, bien fortalecido. ¿Con qué? Pues nos dice el apóstol, con las virtudes, con la fe. Cuando uno verdaderamente se ha vaciado de sí mismo, de su egoísmo, de su orgullo, de sus pasiones más bajas, y se va llenando cada vez más de Dios por medio de los santos sacramentos,
por medio de la oración, por medio de una vida intachable, cumpliendo los mandamientos de Dios, practicando las buenas obras, entonces el enemigo vendrá y no tendrá nada que hacer, porque nos encontrará bien fortalecidos, bien resistentes. Y como dice el Evangelio, irá por otros 7 demonios peores para seguir haciéndonos la guerra, porque esta guerra se perpetúa hasta el final de nuestra historia. ¿Cuántas veces hemos experimentado en nuestra vida luchar contra un pecado, contra una tendencia pecaminosa, y cuando ya de repente decimos, por fin lo logré, ya he superado esto, ya no voy a caer más en eso, y de repente caemos en otra cosa peor? Pues es que estos enemigos, si algo tienen, es que no están perezosos, sino que buscan intensamente nuestra perdición. Por tanto, protegernos bien con las virtudes cristianas, protegernos bien con la virtud de la fe. El segundo tema principal que se nos presenta este domingo es el del perdón. Y así nuestro Señor Jesucristo, en respuesta a una pregunta del apóstol San Pedro, que nos recoge esta perícopa del Evangelio, de ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? El Señor le responde, tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Tenemos que perdonar siempre. Tenemos que perdonar de una forma ilimitada, de una forma incondicional. Porque nuestro Señor Jesucristo nos lo da de una forma imperativa. Ser misericordiosos no es una opción en la vida del cristiano, es un mandato. Ser misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y entonces nos cuenta esta parábola de ese siervo inicuo que fue a pedir perdón a su Señor de una gran deuda. Y después de rogarle mucho que se la perdonara, aquel rey se la perdonó. Y de repente se encuentra con otro que le debía a él una cantidad insignificante en comparación con lo que él debía, y sin embargo se comportó de una forma cruel e injusta. Y por tanto, en cuanto aquel buen rey se enteró de lo sucedido, le pidió cuentas y le dio un castigo todavía peor al primero, que tenía planificado conforme a la deuda que le debía. En definitiva, esta enseñanza que nos trae el Evangelio es la de cómo nosotros, que imploramos constantemente el perdón de Dios, hemos también de perdonar. Es un tema importante en la enseñanza de Jesús. Así como el Señor nos da el mandamiento principal, que es amar, el mismo Señor nos insiste en que hemos de perdonar, y su gran ejemplo es el del gran perdonador. Jesucristo ha hecho la gran perdonanza de Dios con la humanidad, porque en esto ha consistido la redención, en esto ha consistido el rescate, que con su sangre preciosa nuestro Señor Jesucristo ha pagado por nosotros, en alcanzarnos el perdón. Y así como Él nos dice que antes de llevar nuestra ofrenda al altar, antes de participar eficazmente en el culto divino, hemos de perdonar de corazón a nuestro hermano y después volver y presentar nuestra ofrenda, también Él mismo ha hecho de su vida una ofrenda de perdón total y universal. Nosotros tenemos, por tanto, que imitarle a Él en ese perdón. Y sin embargo, siempre es difícil perdonar. Si fuéramos estrictos en nuestra relación con el Señor, tendríamos que pensar cuántas veces se cumple en nuestra vida lo que decimos en el rezo del Padre Nuestro, que nos perdone nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
¿Cuántas veces afloran en nosotros sentimientos de rencor, de venganza, de querer tomar la justicia por nuestra mano y también ajustar las cuentas? Y esto no es contradictorio con que uno tenga verdaderamente un acto de perdón moral hacia quien le ha ofendido, pero que también como consecuencia por su propia integridad personal, por también lo que le corresponde como persona, se aparte de aquel que le agravia, de aquel que tiene una adicción a hacerle mal continuamente. Lo lógico, conforme al mismo Evangelio, es retirarse de la presencia de aquel que le hace mal. Y en eso no tenemos que pensar, no, hay que poner la otra mejilla, porque no sería justo ni conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, sí tenemos que dar nuestro perdón, aunque sea moralmente. ¿Cuántos ejemplos hay en los santos evangelios del perdón de nuestro Señor Jesucristo? Pues muchos. Continuamente el Señor está perdonando. Desde aquella mujer adúltera que iba a ser apedreada, y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y le perdonó diciéndole: mujer, vete en paz y no peques más. Al perdón que le dio a María Magdalena cuando, después de regar con sus lágrimas los pies del Señor, de enjugarlos con sus cabellos, manifestó: mucho se le ha perdonado, porque mucho ha amado. El amor reparador como correspondencia al perdón de Dios. Y así tantos ejemplos, hasta aquellas palabras definitivas del Señor colgado en el madero, que pidió al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos dice que perdonemos hasta 70 veces 7. Y volvemos a recuperar la imagen del principio, de ese juez majestuoso, de ese rey triunfal y victorioso que un día vendrá sobre las nubes del cielo en su parusía, en su retorno glorioso, y que es el mismo Jesús que dio la vida por nosotros. Ante Él tendremos que rendir cuentas de nuestros perdones si realmente queremos alcanzar un perdón de tantas miserias, de tantas faltas que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Sabemos que se nos ha de practicar un juicio particular en el momento inmediato a nuestra muerte. Sabemos que un día habrá un juicio final y universal en el que tendremos que comparecer. Y por eso, en estas vísperas casi, todavía faltan 2 días, de Santa Teresa de Jesús, realmente no nos mueve ni el infierno tan temido ni el cielo tan querido. Verdaderamente nos mueve el ejemplo del mismo Jesucristo nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro reconciliador, nuestro gran perdonador. ¿Cómo no imitar a Cristo? ¿Qué clase de seguidores suyos somos? ¿Qué clase de cristianos? Solamente pensemos cómo serían nuestras familias, nuestras relaciones humanas, nuestra sociedad, nuestro mundo, si realmente viviésemos el ejemplo de perdón que el Señor nos dio desde la cruz. Cómo se superarían tantas rencillas, tantos rencores, tanta sed de venganza que no viene más que provocar al maligno enemigo. Pues que revistiéndonos con las armaduras de las virtudes y de la fe, perseveremos en esta batalla, en este combate cósmico, viviendo precisamente el amor cristiano, el perdón, para que un día, cuando nos examinen de esto en el juicio particular, verdaderamente el Señor nos dé como premio su gran perdón, su gran reconciliación para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.